Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Bueno, ahora sí, llegamos a los nombres bíblicos. Esta parada no va a ser muy larga, pero va a ser muy importante que podamos no solamente detenernos aquí, sino también entender qué es lo que Dios quiere hablarnos al respecto. Muchas veces la palabra ha quedado totalmente disociada de los nombres para nuestro entendimiento, pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad era otro entendimiento, porque ellos tenían otra asociación en cuanto a la palabra, al nombre y a las situaciones que les tocaba atravesar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vos no sabes nada, Cuque, así que no te pregunto, no te imaginás. Hoy vamos a ver el nombre de José. Vamos a ver el nombre de José. José en la Escritura es una de las figuras más importantes de la Biblia. Porque José representa el símbolo de la vida de Cristo. José es la figura de Cristo. Es alguien que fue vendido por los hermanos, porque José dice que lo venden los hermanos a Egipto por celos, pero a su vez su dolor lo entierran en una cisterna. Para los amigos que escuchan por primera vez voy a tratar de resumir rápidamente, hacer un repaso muy fugaz sobre la vida de José. Dios le da la promesa a Abraham. Abraham, casi un hombre ya viejo, tiene finalmente a su hijo Isaac. Isaac es único hijo y tiene a su hijo Jacob y Esaú. Esaú vende la primogenitura, se olvida de Dios. Jacob trata de comprarla con engaño, finalmente no la logra. Trabaja en casa de su tío durante 14 años, luego vuelve, se da cuenta que su hermano le quería matar, pide a Dios, ruega, llora ante la presencia de Dios, lucha contra Dios de esta manera, rogando, llorando, y logra tomar bendición de Dios. Dios lo bendice y a él le nacen, entonces, además de las 2 mujeres que tenía, que él había tomado, tenía 2 criadas, entre esas 4 le nacen 12 hijos. La que él más amaba, que era Raquel, no podía tener hijos, y por eso insistía que tenga hijos con la criada para que sean como sus hijos postizos. Finalmente, casi en el ocaso de su vida, en la vida de Jacob, Raquel queda embarazada y da a luz un hijo. Dice la Escritura, vamos a leer brevemente esta historia en Génesis, un poquito, un par de versículos nada más, solo para situarlos en esta historia. Dice la Escritura en Génesis capítulo 30. Génesis 30 dice en el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo, bueno, a Labán, ya sigue la historia de Jacob, o sea, Israel, y Labán. Dice la Escritura entonces que así nace José. Finalmente dice que como él amaba mucho a su esposa, a Raquel, dentro de las 4 que tenía, era la que él siempre amó. La otra que recibió, la otra mujer la recibió porque su tío lo engañó y le dijo que no era costumbre en esos casos tomar la menor sin antes dar la mayor, por lo cual él estuvo dispuesto a tomar las 2 mujeres, la mayor para poder tomar la menor. Y después cada una tuvo su criada y engendró con sus criadas también. Dice la Escritura que ya eran 10 hijos, nace José. Todos los demás obviamente ya eran hombres grandes. Y José apenas era un muchacho. Pero como él amaba mucho a Raquel, el amor por José era distinto. A José lo instruyó de una manera diferente, se tomó más tiempo con José. Y aquí
quizás un error de Jacob, porque le hizo incluso una túnica de colores que fue casi lo que cuenta la Escritura, como la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque dice que los hermanos comenzaron a ese celo que ya tenían, a hablarlo abiertamente entre ellos. Finalmente un día su padre manda alimentos para los demás hijos que estaban cuidando el rebaño lejos, y cuando llega, los hermanos deciden quitarle la vida, porque era tanto los celos, la bronca, tanta la amargura que tenían, porque José era lo que ellos no pudieron ser, eran los ojos de su padre. Finalmente, seguidamente, cuando lo ven venir, dice, aquí viene el soñador, porque además de esto, sumado a esto, él tenía sueños, Dios le hablaba, y sus hermanos no podían soportar esto. Cuando lo ven venir, dice, aquí viene el soñador, matémosle, y entre ellos querían matarle. Finalmente dicen, no sabe qué, mejor no lo matamos, lo tiramos en una cisterna y que se muera solo, en un pozo de agua seco, abandonado. Los pozos tenían 6, 8 metros de profundidad o más, y lo tiran allí. Y él clamaba y gritaba, pedía ayuda y nombraba a cada uno de los hermanos, pero ninguno se le movió su corazón a misericordia. Finalmente alguno de ellos dijo, ¿por qué en lugar que se muera y que la sangre sea sobre nuestras manos, por qué no lo vendemos? Pasó una caravana de madianitas que iba camino a Egipto, lo venden por algunas monedas y se va a Egipto. Cuando llegan a su padre, toman sangre de animal, le habían arrancado su túnica de colores y derraman sangre sobre esa túnica y le dicen, esto es lo que ha pasado, nunca lo vimos a tu hijo, no sabemos dónde está, reconoce si esta es la túnica que tú le hiciste. Y bueno, no tenía consuelo obviamente Jacob, y dijo, moriré enlutado hasta la muerte, nunca me pasará el luto por la muerte de José. Luego tuvo otro hijo, Benjamín, el más pequeño, que era también hijo de Raquel. Así, en la historia, el resto de la historia la conocen. José es enviado a trabajar como esclavo, lo compra como un esclavo, un general importante de Egipto. La esposa de este general quiere acostarse con José, José termina huyendo y esta mujer le rasga las ropas, lo terminan inculpando de que quiso abusar a la mujer de un alto oficial, lo meten en la cárcel y allí todas parece que eran amarguras para José, hasta que finalmente interpreta los sueños de algunos que habían trabajado en palacio. Uno era copero del rey y otro panadero, y cuando uno de ellos sale en libertad, el otro pierde la vida. José se le había interpretado el futuro de ellos por los sueños que ellos habían tenido. Se acuerda uno cuando Faraón comienza a tener tormentos y nadie podía interpretar los sueños, y luego lo sacan de la cárcel, lo ponen en un lugar importante y lo hacen segundo después de Faraón. Y un día, después de muchos años, la familia de José, habiendo un hambre muy grande en Canaán, van a Egipto en busca de semilla porque era el único lugar donde había granos, gracias a la protección que Dios le había dado a José y al Faraón, revelándole sus sueños. Y bueno, allí finalmente se les descubre a los hermanos, los salva de toda la hambruna, los protege. Y finalmente José dice, yo sé que algún día vamos a salir de aquí, y pide y da mandamiento acerca de sus huesos que no lo entierren en Egipto. Así fue brevemente la historia de José. Pero todo comenzó con Raquel. Dice el 21, Génesis 30, 21, después dio a luz, el 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, dice. Y le concedió hijos, comienza a decir en plural, pero el que le nació primero es José. Y alguien se preguntará, ¿qué significará el nombre de José? ¿Qué significa José? José significa añadir. José significa el que añade. Cuando algo es añadido, vemos, por ejemplo, que Dios añade levantado. Otras interpretaciones
asocian el nombre de José con el que perdona o quien perdona, pero la raíz de José significa el que añade. Dios añade, incremento y levantado. Esto lo van a encontrar si buscan el nombre de José. Algunos otros han interpretado siempre lo mismo, significa incremento, adición, el que añade o Dios añade. ¿Por qué es importante el nombre de José? Dice la Escritura que Raquel le pidió a Dios, y dice, y el 23, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. La raíz del nombre de José también deviene de la palabra quitar, pero el nombre en sí significa añadir. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. El nombre de José estaba ligado no solo a la bendición de que él iba a tener, porque ella era una mujer que durante muchos años había padecido, y dijo, yo quiero que finalmente un día Dios me añada, porque todo lo que veía ella era como que otras eran bendecidas, como que ella menguaba su alegría, menguaba su respeto. Dice que con cada hijo que le nacía de la hermana cada vez la humillaba más. Hasta las criadas la miraban ya como con desprecio. Cada día que pasaba perdía más el respeto. Bueno, esto sucede a menudo cuando una persona le comienza a ir mal en la vida, ya los demás te miran como, te empiezan a quitar la estima que antes te tenían, el respeto que antes te tenían. Pero la vida de Raquel no solamente significaba en pérdida de estima de las demás, ella estaba perdiendo su fe, sus convicciones, su esperanza, sus objetivos en la vida. Ahora, cuando vino José fue una luz de esperanza para su vida, porque imagínate una persona, podemos imaginarnos a alguien que estuvo años y años viendo cómo todos sonreían, cómo todo era alegría, su hermana, la criada de la hermana, hasta su propia criada. Y su marido jugaba con todos los hijos que tenía de todas estas mujeres, pero ella cada día tenía menos. Finalmente un día Dios se acordó de Raquel. Y fue ese día donde Raquel dijo, bueno, yo esto quiero que empiece y que no pare. No quiero uno, añádame otro más. Entonces el nombre de José significó añadir bendición, sumar bendición. Su nombre era sumar bendición. Sin importar la situación que le haya tocado vivir antes, ella entendió que ahora era el momento de pedir, que ahora era el momento de actuar. A veces así decimos, cuando hay una cruzada es el momento de actuar. Cuando hablamos de ciertos temas es el momento de actuar, pedir, actuar en consecuencia. Cuando Dios te toca es el momento de actuar. En un momento Dios le dijo a varón, y cuando venga la presencia de Dios, este era Saúl, cuando Dios lo iba a ungir como rey, le dijo, vas a ir a ver a un hombre de Dios, él te va a declarar todas las cosas, y luego atravesarás por un lugar donde hay hombres de Dios, buscando al Señor. Cuando pases cerca de ellos, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te tocará. Cuando esto suceda, haz lo que primero te venga a la mano, que el Señor estará contigo. Todo lo que emprendas, todo lo que pienses, va a ser para bendición. El nombre de José significó para Raquel una esperanza. Finalmente Dios le concedió y le dio otro hijo, llamado Benjamín. Pero también significaba para José esperanza. Significaba que Dios le iba a añadir. Y por momentos, lamentablemente, José tuvo que empezar a sufrir y a padecer, porque parecía que en lugar de añadir bienes, José empezó a ir de mal en peor. El sufrimiento de un inocente es el símbolo de la vida de Cristo. Dios añade, incrementar significa. La vida de José, su nombre era incrementar. Sin importar dónde estaba, dice que cuando lo vendieron alguno dice, yo estoy bajo. ¿Sí? ¿Cuán bajo estás? Bueno, José estuvo tan bajo que estuvo en una cisterna, vacía. Se iba a morir en un pozo. Algunos dicen, sí, yo estoy en un pozo. Bueno, entonces desde ahí clamó, desde ahí lloró, desde ahí buscó. Y dice que sus hermanos lo vendieron. Cuando ellos pensaban que le hacía un daño, Dios comenzó a transformar todo lo malo en bendición. Si a José nunca hubiese conocido la cisterna, nunca hubiese salvado al pueblo de Dios, nunca hubiese continuado todos los planes de Dios como Dios lo había pensado en un principio.
Dice la Escritura entonces que desde la cisterna se fue como esclavo. De la esclavitud parecía que iba a estar bien, porque empezó a servir en casa de un general importante en Egipto y terminó en la cárcel. Y otra vez en un gran pozo. Parecía que este pozo era aún más profundo que el pozo en donde lo tiraron los hermanos. Pero esta vez del pozo salió directamente al palacio, a toda la gloria. Toda la gloria, así sin escala. Y luego dice la palabra que Jacob, cuando va a morir, dice que llama a todos los hijos para bendecirles, para darles una herencia espiritual, a todos sus 12 hijos. Y entre ellos llama a José. Y cuando le ora por José, dice que las bendiciones de José, dice la Escritura, serán bendiciones de los cielos, bendiciones de las alturas, bendiciones de la tierra. Y lo llamativo es, dice, bendiciones de los abismos. Jamás la gente había asociado los abismos con bendición antes de José. Bueno, porque José conoció los abismos. José conoció el abismo de ser despreciado por sus propios hermanos, por lo cual es figura de Cristo, entregado en manos de los romanos por los propios hermanos judíos. José conoció el abismo de la cárcel, de la prisión. José conoció el abismo del desprecio, de la esclavitud, de hacerse de él estar viviendo en una esclavitud tremenda, de un sacrificio grande que tuvo que atravesar, la vida de Cristo, un sacrificio grande. Pero dice la Escritura, a José le corresponden las bendiciones de los cielos, las bendiciones de la tierra y las bendiciones de los abismos. Jamás a alguien se le ocurrió pensar algo por el estilo. Nadie sabía que estaba hablando Jacob. Cuando Jesús muere, dice la Escritura, que lo primero que hace desciende a las partes más bajas de la tierra. Y dice que la muerte no le pudo sostener. Se levantó, predicó a los espíritus encarcelados, se levantó en gloria, se presentó ante María, ante los discípulos, y le dijo: María, no me toques porque aún no he sido glorificado, tengo que subir al Padre. Tuvo bendición en la tierra, tuvo bendición allá abajo, y luego se fue a ascender a la gloria de Dios. Siempre añadido más. La vida de José significó incremento de Dios. Añadir. El nombre de José significa añadir. Sin importar la situación en la cual uno se encuentre, sabemos que él mismo, cuando se lo llamaban a su nombre, significaba, es como que a uno le llamen, hay un apellido en Argentina que es apellido Paniagua. Vos imaginate estar en el desierto abandonado y que te escuches que te digan pan y agua, pan y agua. Vos decís, pero me están cargando. Y encima yo me llamo pan y agua y estoy en este desierto muriéndome de sed y muriéndome de hambre. Bueno, podés tomarlo como una burla o podés tomarlo como una inspiración. José dice que nunca se olvidó de Dios. Por eso prefirió decirle que no a la mujer que quería estar con él para no perder la bendición de Dios, sin importar dónde esté José. Él dijo: Dios me va a añadir. No va a ser el hombre, no va a ser con artilugios, no va a ser quedando bien con las personas. Dios lo tiene que hacer. Dios, mi nombre significa Dios añade. Dios me va a levantar. El nombre de José significa incremento, aumento. Sin importar los obstáculos, José estaba marcado por su nombre. Cuando los hermanos lo vieron, en un momento tuvieron, imagínate, van a comprar granos a Egipto y finalmente los atiende José, que era el que administraba toda la riqueza de Egipto. Le dice que son espías, que mienten. Bueno, es una historia muy extensa, pero finalmente los hermanos van y le tienen que contar al padre que han encontrado a José. ¿Con qué cara? Yo no me puedo imaginar la cara de los hermanos diciendo: ¿te acordás, José, la túnica, la sangre, todo el dolor que pasaste? Te mentimos. ¿Y qué pasó? Lo vendimos como esclavo. Yo no sé, yo que el padre, pero los ahorco por poco a uno por uno. Finalmente dice que viene Jacob a Egipto y disfruta de todas las abundancias que le podía proveer José, quien era el segundo después de Faraón. Así la vida de José es el que añade. Dios añade, y Dios no te va a añadir males.
Dios no te va a añadir tristezas. Cuando la Biblia dice Dios añade, es un nombre que añade bendición. Nadie le pondría a su hijo Dios añade maldición. El nombre de José significa Dios añade bendición. Dios es incremento. Dios es el que levanta tu cabeza sin importar las situaciones o las tristezas que te toquen atravesar. ¿Vos querías entrar a los nombres? ¿Sí? Bueno, ya sabés lo que significa hoy el nombre de José. Tremendo. Tremenda la vida de José también. Sí. Bueno, finalmente la historia termina que el padre le dice a José: José, vos no vas a tener herencia en esta tierra. La tendrán tus hijos. Y así se toma a los hijos que tuvo José con la hija de un sacerdote en Egipto, y Efraín y Manasés terminan siendo las dos tribus. José no tiene tribu, por eso la gente se pregunta, ¿dónde está la tribu de José? La tribu de José es la tribu espiritual, es la tribu que tiene herencia en la tierra, herencia en los cielos y aún cuando estemos en los abismos. La vida de José es el simbolismo de Cristo. El Señor dijo, mi reino no es de esta tierra. Si fuese de esta tierra, mandaría a pedir legiones de ángeles que peleen por mí. Mi reino está en los cielos. ¿Nos vamos? Nos vamos.